Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios porque por este medio virtual nos podemos seguir alimentando y creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Les invito para que empecemos con una oración dándole gracias al Señor porque ha sido bueno con todos nosotros, porque su misericordia es infinita y su amor es eterno para con cada uno de nosotros. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu inmenso amor, por tu misericordia, Señor, por tu bondad y por tu paciencia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye y nos enseña a vivir de acuerdo a lo que tú esperas y quieres de cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que traigas iluminación a nuestra vida y a tu santa palabra, para que podamos entender el mensaje que tienes preparado para cada uno de nosotros el día de hoy. Y que todos estos estudios que hemos estado haciendo los hagamos para tu gloria, para tu honra, para bendición de los que están a nuestro alrededor y para el crecimiento de nuestra vida. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de cada uno de nosotros. Recibe en esta noche toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy, hermanos, vamos a ver el paso número 5, que se llama Viviendo en el Espíritu. Entonces, los invito para que tengamos nuestra libreta de notas y nuestra Biblia para leer los textos que vamos a utilizar. Vamos a contestar en nuestras notas las preguntas que van a aparecer. Bueno, después de haber contestado estas 3 preguntas, la primera decía, ¿el Espíritu Santo es una fuerza de Dios? ¿Esto será falso o verdadero? Es falso. Dice la segunda, el Espíritu Santo nos da conocimiento del pecado. Es verdadera y gracias a Dios por eso. ¿El Espíritu Santo habita en todos los hijos de Dios? Claro que sí, porque al hacernos hijos de Dios recibimos el Espíritu Santo. Bueno, vamos a ver la obra inicial del Espíritu Santo. Al ascender al Padre en el cielo, Cristo Jesús mandó el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Cuando Jesucristo ascendió al cielo, dejó a su Espíritu Santo. Dice para dar testimonio acerca de él. Y vamos a ir a nuestras Biblias a Juan capítulo 15, versículo 26. Y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Juan capítulo 15, versículo 26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Entonces ya Jesucristo había dicho que cuando Él subiera al cielo iba a dejar al Consolador, el Espíritu Santo, que iba a ser quien nos iba a guiar, nos iba a acompañar en este caminar de la vida cristiana. Según Juan 16, 8 y 9, ¿cuál es el trabajo que el Espíritu Santo realiza en los no creyentes? Entonces, porque el Espíritu Santo trabaja en los que ya hemos creído en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero también trabaja en los que no han creído en el Hijo unigénito de Dios.
Y dice la palabra de Dios, vamos a ir a Juan capítulo 16 y vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. O sea que el Espíritu Santo convence a los no creyentes de que están en pecado. Por eso ahorita más adelantico vamos a ver cuál es la obra que hace el Espíritu Santo al momento que Dios nos hace el llamado y nos da vida para poder oír su llamado, y vamos a mirar qué es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El Espíritu hace nacer de nuevo a la persona que acepta a Cristo. En Juan 3, del 3 al 8, dice, para usted, ¿qué significa nacer de nuevo? Y en la Biblia hay una historia, ¿cierto?, de un señor que ya siendo adulto y siendo maestro de la ley, Jesús le dijo que había que nacer de nuevo. Entonces él dice, ay, ¿cómo así? Yo así ya tan grande, tan viejito, otra vez me voy a meter a la barriguita de mi mamá. Yo creo que hemos escuchado esta historia, ¿cierto? Y nacer de nuevo no consiste en que así grandes ya vamos a volver al vientre de nuestra madre, no. Vamos a leer en Juan 3, 8, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, hermanos, nosotros oímos el viento, ¿cierto? Y decimos, ay, qué viento tan rico, pero nosotros no sabemos, de pronto decimos, viene de allá o de allá, y no sabemos para dónde va. Asimismo, es cuando el Señor hace el llamado a nuestra vida. Y hay que darle gracias a Dios porque nos hizo el llamado y nos dio vida para que pudiéramos escuchar su voz y pudiéramos entender la necesidad que teníamos de tener un Salvador personal, y que al recibir a ese Salvador personal en mi vida y aceptarlo como mi único y suficiente medio de salvación, porque Jesucristo es el único camino al Padre. Saber que cuando lo acepto en mi corazón, Él me da el regalo del Espíritu Santo. Es un motivo de gozo para nosotros. Entonces, nacer de nuevo, vamos a ver qué significa. Yo espero que ya hayan copiado alguna cosita en sus notas, ¿cierto? ¿Qué es nacer de nuevo? Entonces Nicodemo le decía a Jesús que si era volver a entrar al vientre de la mamá, pero no es eso. Nacer de nuevo, mis hermanos, es creer en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Creer que Él murió y resucitó para darnos vida.
Y conforme a todo esto, debe ser consecuente nuestra vida, viviendo una vida de arrepentimiento cada día, confesando nuestro pecado, poniéndonos de acuerdo con lo que Jesús dice que es pecado y apartarnos de él. Eso es lo que el Espíritu Santo va a ir haciendo en nuestra vida, en nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo ya vimos que en los creyentes los convence de pecado, que fue lo que hizo Dios en su infinita misericordia con cada uno de nosotros los que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Un día nos llamó, nos dio vida y gloria al Señor por eso, porque nos convenció de que estábamos viviendo una vida de pecado y apartados de Dios y que necesitábamos urgentemente la intervención de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿qué pasa en el momento que usted y yo hemos aceptado a Cristo Jesús? Vamos a mirar unas preguntas y ojalá que las respondamos en nuestras notas. Según Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, ¿cierto? Vamos a ir a Primera de Corintios. Los invito para que vayamos al capítulo 12 y vamos a leer el versículo 12 y 13. Y dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, según este texto, todos fuimos bautizados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para formar parte del cuerpo de Cristo. Nuestro cuerpo tiene muchos miembros, ¿cierto? Tiene 2 manos, 2 pies, los 2 ojos, ¿cierto? Pero todos en conjunto me sirven, ¿cierto? Me sirven a mí para lo que Dios los ha puesto en mí. Asimismo, cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, somos bautizados por el Espíritu Santo para ser parte del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia. El bautismo con el Espíritu no se refiere al bautismo que se hace con agua, no, ¿cierto? Sino al hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Jesucristo. Esto es a la iglesia. Es el conjunto de creyentes verdaderos, o sea, todas las personas que hemos confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, formamos parte del cuerpo de Cristo en todo el mundo, ¿cierto? Según Efesios 1:13, ¿qué sucede cuando alguien oye y cree en el Evangelio? Vamos a responder en nuestras notas. Efesios 1:13. Bueno, vamos a leerlo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, que cuando Dios nos llamó, nos dio vida para que pudiéramos escuchar, porque estábamos muertos en delitos y pecados, no podíamos escuchar la voz del Señor. Es que nuestra salvación, hermanos, es una obra enteramente de principio a fin de Dios. Ni usted ni yo tenemos nada que ver en eso. No, Dios ha sido bueno
con usted y conmigo y ha permitido que pueda aceptar a Jesucristo en mi corazón y me ha dado vida. Y por eso puedo escuchar la palabra de Dios. Y por eso soy sellada con el Espíritu Santo, como dice en Efesios 1:13. Esto quiere decir que cuando me vuelvo hijo de Dios por haber creído en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, soy una posesión segura, o sea, como si me tuvieran en una caja fuerte, pues es que es algo muy bonito, saber que soy una posesión segura de Dios desde el momento en que creí en Jesucristo como mi Salvador. Entonces, ser sellado es eso, saber que soy una posesión segura de Dios, o sea, algo muy valioso para Dios. Eso es ser sellado con el Espíritu Santo. Y vamos a ir al mismo libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3, versículo 16, y dice que el cristiano es templo de Dios y el Espíritu Santo mora en mí. El Espíritu Santo vive en mí. Esto significa que el Espíritu Santo realmente vive en mí y permanece en mí y en usted, que ha creído en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces vamos a mirar como un pequeño resumen de lo que llevamos. Listo, vamos a mirar de lo que de la obra inicial que hace el Espíritu Santo cuando usted y yo hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador. Por eso le invito que si de pronto está viendo este medio y no le ha entregado su vida a Jesucristo, reconozca que es pecador delante de Él. Confiese que ha vivido apartado de su gloria y que lo necesita para poder ser salvo. Y recibirá este maravilloso regalo del Espíritu Santo. Entonces, la obra inicial del Espíritu Santo, lo primero que hace el Espíritu Santo es que nos convence de pecado. A cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, por la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros, nos convence de pecado. Nos hace nacer de nuevo. Ya vimos que nacer de nuevo es aceptar a Jesucristo. Nos bautiza en el cuerpo de Cristo, o sea que nos permite formar parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Nos sella para siempre, o sea que para siempre somos una posesión segura de Dios y esto nos debe dar mucha felicidad. Y vive en mi cuerpo continuamente, siempre está morando en mí como hija de Dios, ¿cierto? En usted como hijo de Dios. Para descubrir, vamos a ver en esta primera partecita que hemos visto, para descubrir en 1 Corintios 6:11, ¿quién es el Espíritu Santo? Y pueden también, como referencia, leer en Hechos 5, 3 y 4. Esta pues la van a hacer en sus noticas. El Espíritu Santo nos lava, según 1 Corintios 6:11, el Espíritu Santo nos lava, nos santifica. Entonces es muy bonito lo que hace el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Mora en nosotros. En Efesios 1:14 dice que el Espíritu Santo mismo es la garantía, las arras de nuestra salvación. ¿Cómo le hace sentir esta verdad? Saber que nuestra salvación tiene una garantía pues supremamente grande.
a mí me hace sentir feliz, me hace sentir segura, puedo descansar en lo que ya dice, ya ha dicho Dios en su santa palabra. Esto es, para reaccionar, sabiendo que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, ¿cómo debemos mantener nuestro cuerpo? En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, vamos a ir a la Biblia, ¿cierto? 1 Corintios 6, 19 y 20 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mis hermanos, este cuerpo no es mío, es posesión de Dios. Y todo lo que yo haga debe ser para glorificar a Dios. Por eso lo debo cuidar, sin ir a los extremos, ¿cierto? Entonces ya me cuido mucho, ya hago mucha gimnasia, ya como muy saludable y ocupo mucho tiempo. Y en las cosas de Dios, voy como menguando. No. Lo que Dios la palabra de Dios nos quiere decir es que yo debo cuidar mi cuerpo. No debo atentar contra él. No, tampoco lo debo idolatrar y ponerme pues que mi cuerpo y entonces 10 horas haciendo deporte, no en los gimnasios, pues yo no sé si ya los abrieron, bueno, que haciendo deporte, que comiendo muy saludable y no cuido mi espíritu, no alimento mi vida espiritual, entonces ya no veo los cultos, ya no me congrego virtualmente. No, dice la palabra de Dios que debemos tener en cuenta que nosotros fuimos comprados, ¿cierto? Por un precio. Y el precio de nosotros fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo debo cuidar mi cuerpo. No debo hacer cosas que no le hagan bien a mi cuerpo. Y debo también cuidar mi espíritu. Y con todo lo que soy y lo que hago, siempre glorificar al Señor. Esa debe ser la meta suya y mía. Y por eso el Espíritu Santo es el que nos ayuda para que podamos darle toda la gloria al Señor. Entonces, miremos pues todo lo que la primera obra, la obra inicial del Espíritu Santo, la volvemos a repetir para que nos quede muy clara, nos convence de pecado, nos hace nacer de nuevo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo, es decir, en la iglesia, nos sella para siempre, o sea que somos algo muy valioso para el Señor y que mora en mi cuerpo y por eso debo ser consecuente con lo que hago y de la manera como me cuido. Ahora vamos a ir, mis hermanos, a mirar la obra que continúa haciendo el Espíritu Santo después de que ya he creído en Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, ¿cierto? ¿Qué prometió Cristo en cuanto al conocimiento espiritual según Juan 14, 26? Vamos a ir a nuestras Biblias, al libro de Juan, capítulo 14, en el versículo 26, y vamos a leer, ¿cierto? Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿qué es lo que sigue haciendo el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cierto? Él me ayuda a mi conocimiento espiritual. ¿Y cómo me ayuda? Enseñándome todas las cosas, o no cualquier cosa, no, las cosas que hay en la palabra de Dios, todas las cosas
y nos recuerda todo lo que Jesucristo, Dios, ha dicho en su santa palabra. Por eso vamos creciendo espiritualmente, porque el Espíritu Santo nos ayuda y es el que nos enseña acerca de Jesucristo. Es que imagínense qué felicidad saber que el Espíritu Santo es el que nos enseña acerca de Jesucristo. Es la verdad, pues yo me siento muy feliz, ¿cierto? De saber que el Espíritu Santo es el que hace que mi vida espiritual vaya creciendo. Es el que hace que si estoy por ahí como muy pensativa o muy, no sé si les ha pasado que uno se pone como muy pensativo y de repente pasa como un versículo por la mente de uno. O de pronto en alguna dificultad o problema que tengamos, pasan como, pues a mí me ha pasado y le doy gloria al Señor por eso, que me pasan como los versículos. Por eso, hermanos, es muy importante que leamos, que estudiemos, que memoricemos la palabra de Dios, que así como desayunamos, almorzamos, tomamos algo, comemos, bueno, meriendas, todo eso, que asimismo deseemos, dice la palabra de Dios, que asimismo deseemos la leche espiritual, la palabra de Dios, o sea, que sea un deleite. Bueno, entonces, bueno, la hora del desayuno, a ver, un versículo, pues, porque es de la única manera, hermanos, que como dice la palabra de Dios, los pensamientos buenos llegan a nuestra mente, se inunda nuestra mente de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué le vamos a dar a las personas que están a nuestro alrededor? Palabra de Dios. Entonces, los invito para que la palabra de Dios, ¿cierto? También la volvamos en nuestra vida, así desayuno, almuerzo, media mañana, algo, comida, merienda, todas, qué rico, como ha dicho el pastor, me voy a sentar a almorzar, un versículo. Me voy a sentar a desayunar, a ver qué me dice la Biblia, pues, porque el Espíritu Santo es el que le va a dar iluminación a esta palabra para que usted y yo podamos entenderla y podamos irnos. Dios nos va perfeccionando a través de ella, nos va santificando. Por eso es muy importante. ¿Y quién más nos va a enseñar de Dios sino la palabra de Dios? Entonces hay que leerla, mis hermanos, y atesorarla en nuestro corazón y en nuestra mente. Muy importante. Entonces miren qué bonito y qué gozo saber que el Espíritu Santo es el que me enseña acerca de Jesucristo y por medio de su santa palabra. Aunque nosotros somos cristianos, ¿cierto? Dice la palabra de Dios que todavía somos débiles, porque mis hermanos, hemos creído y confesado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero somos de naturaleza pecaminosa. La única diferencia es que nos debe doler el pecado. O sea, cuando pecamos nos debemos sentir mal. Pues saber que hemos ofendido primeramente a Dios, que hemos pisoteado la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo con el pecado que nosotros cometamos. Entonces, la palabra de Dios dice que somos débiles, pero ¿qué hace el Espíritu Santo para ayudarnos? Según Romanos 8, 26 y 27. Vamos a ir a la palabra y me da esta risa, es de gozo, o sea, de saber que Dios es tan maravilloso, es tan bueno, es tan sabio, que todo nos lo dejó escrito, hermanos. Pues todo para que nosotros podamos estar en una comunión y en una intimidad con Él. Dios es muy maravilloso, la verdad que sí. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8, 26 y 27. Dice una cosa muy bonita que el Espíritu Santo hace por nosotros que ya somos creyentes. Dice:
Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. O sea, que el Espíritu Santo está ahí en los momentos que nos sentimos débiles, en el momento que estamos siendo tentados. El Espíritu Santo nos ayuda. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces usted y yo podemos estar orándole al Señor, ¿cierto? Y la palabra de Dios es, hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, ¿cierto? Y muchas veces nuestras oraciones, hermanos, tienen estorbo. Nuestro pecado oculto, pecados no confesados, cuentas por cuadrar con mis familiares, con mis hermanos, todo eso son estorbos en nuestra oración. Pero el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que con gemidos indecibles intercede por nosotros. O sea, el Espíritu Santo nos conoce tanto como si arreglara nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hay que darle gracias a Dios por esto, porque el Espíritu Santo es como el que, sí, como si Él fuera el que organizara nuestras oraciones para que sean conforme a la voluntad de Dios. Por eso, cuando nosotros vamos a orar, debemos tener un momento de arrepentimiento, mis hermanos, pedirle perdón a Dios, y si debemos pedir perdón, qué sé yo, a mi prójimo, al más cercano que tenga algo contra él, lo debo hacer para que mis oraciones no tengan estorbo. Al igual el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que va a interceder por nosotros delante de Dios. Y va con gemidos indecibles, o sea, nosotros podemos acá orar de una manera y el Espíritu Santo la organiza, digámoslo así, pues como en esta mente chiquita de nosotros, ¿cierto? Y es una obra muy bonita que de pronto en mi mente no alcanzo a entender por qué tanto amor y tanta misericordia del Señor para conmigo y para con ustedes. Bueno, sigamos acá. En Romanos 8:14 dice que el Espíritu Santo guía al cristiano. A ver, Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y para ser guiados por el Espíritu Santo, nosotros debemos hacer algunas cosas, ¿cierto? Según Efesios 5:18, nosotros nos debemos llenar del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Entonces vamos a ir a las Escrituras, ¿cierto? Vamos a ir a las Escrituras para saber qué nos dice. Y según Gálatas 5:16, nosotros debemos andar en el Espíritu. ¿Y cómo andamos en el Espíritu? No satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Porque nuestra carne va a ir por un lado, va a querer unas cosas. Pero cuando andamos en el Espíritu, no, porque por eso Dios nos dio dominio propio. Entonces, supongamos, me gusta mucho el chisme, un ejemplo, pues me gusta mucho el chisme. No, Dios me dio dominio propio y puedo cerrar mi boquita y taparme los oídos cuando lleguen con un chisme, porque no, la palabra de Dios dice que no es bueno. Entonces, cuando nosotros andamos en el Espíritu, o estamos llenos del Espíritu Santo, entonces estamos llenos del Espíritu Santo, andamos en el Espíritu, quiere decir que usted y yo somos controlados y guiados por el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estoy siendo controlado y guiado por el Espíritu Santo? La palabra de Dios lo dice, mis hermanos.
en Gálatas 5, 22 y 23. Vamos a leerlo. Entonces, en Gálatas 5, 22 y 23 dice que esto se muestra por el fruto mencionado en Gálatas 5, 22 y 23, que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, mire, cuando yo ando en el Espíritu Santo, cuando estoy siendo guiado por el Espíritu Santo, lo primero que va a ocurrir en mi vida es que voy a sentir amor hacia el que está más cercano a mí. Voy a sentir gozo, y el gozo no me lo va a dar a mí en mi situación económica o mi esposo o mi hijo, no. El gozo de nosotros es saber que Jesucristo vino al mundo, vivió, murió y resucitó por salvarnos de nuestra vida de pecado. Ese debe ser el gozo mayor para nosotros, saber que un día Dios quiso que fuéramos salvos. Nos dio este regalo inmerecido. La gracia del Señor es infinita. Entonces, mire, siento paz. ¿Y cuál paz? ¿La que me da el mundo? No, porque eso es una paz ahí un momentico. No, me da la paz, dice la palabra de Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, mire, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, todo lo que pasa en nuestra vida, maravilloso. Y va a ser de mucha bendición para todos los que están al lado mío. Voy a ser bondadoso. Mi fe en Dios va a empezar a crecer. Entonces, la invitación es para que nos dejemos guiar y nos dejemos llenar por el Espíritu Santo de Dios. Vamos a mirar cómo podemos ser llenos del Espíritu. ¿Cómo podemos ser llenos del Espíritu? Al darnos cuenta, ¿cierto?, que nosotros hemos pecado, ¿qué debemos hacer? Muy bien, confesarlo delante de Dios. No espere que se acumulen los pecados, no. Yo pequé ya, entonces me pongo a cuentas, primeramente con Dios y después con la persona con la cual he pecado. Así lo dice la palabra de Dios. Además, en primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? O sea, entendiendo que confesar el pecado no es decir, ay Señor, yo dije una mentira. No, es que ya Dios sabe que usted dijo la mentira o que yo dije la mentira. Lo que debemos hacer es ponernos de acuerdo. Señor, usted en su palabra me dice que no debo mentir. He mentido, he pecado contra usted, le pido perdón y le pido que me ayude a apartarme de esta vida de mentira. Eso es confesar nuestro pecado, ponernos de acuerdo con Dios y con lo que Él dice en su palabra. Es necesario aceptar por fe el perdón de Dios. Hermano, crea que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, porque muchas veces no los confesamos, no, ya tantas veces, no, ya el Señor no me perdona, no, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mire cómo me voy llenando el Espíritu Santo. Uno, cuando confieso mi pecado, o sea, en el momento que pequé, inmediatamente, ahí mismo, confesar el pecado. No esperar, ay no, dentro de 8 días, no, ahí mismo, confesar el pecado. Preséntese ante Dios, pídale, permítale al Señor que controle su vida, sometiéndose a su voluntad. ¿Cómo nos sometemos a la voluntad del Señor? Vamos a leer en Romanos 6:13.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, que mis manos, mis ojos, mis oídos, mis pies siempre vayan de acuerdo a la voluntad del Señor. Que todos estos miembros que Dios me ha dado no los utilicemos para el pecado, sino para glorificar a Dios. Vamos a estar vivos entre los muertos. Las personas con las que vivimos están muertos en delitos y pecados si no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Pero nosotros nos vamos a presentar como vivos delante de ellos. ¿Cómo? Utilizando nuestro cuerpo para glorificar al Señor. Por fe, aprópiese de la llenura del Espíritu Santo. Crea que el Espíritu Santo le está controlando. Pues hay que creer esto, mis hermanos. Comience a actuar y a vivir de acuerdo con esa fe. Entonces, el Espíritu Santo está controlando mi vida. Entonces, como les decía ahorita, debo sentir gozo, el gozo que me da saber que soy salvo por Jesucristo, por su obra redentora, que siento amor, ¿cierto? Que soy benigno con los demás, que me ha dado dominio propio y puedo decir no a muchas cosas que debo decir que no. Debo creer eso y debo apropiarme de eso y pedirle a Dios en oración: Señor, ayúdame a estar lleno de tu Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar, mis hermanos, un resumen de la obra del Espíritu Santo en el creyente. O sea, la segunda parte que hemos visto. Entonces lo primero de esta segunda parte es que el Espíritu Santo nos enseña. ¿Y nos enseña qué? Acerca de Jesucristo, acerca de su santa palabra. Intercede por nosotros, como decir, organiza nuestras oraciones para que estén de acuerdo a la voluntad del Señor. Nos guía para que seamos conforme a lo que Dios espera de nosotros, que cada día vayamos creciendo en nuestra vida espiritual. Nos llena. El Espíritu Santo nos llena. Y el Espíritu Santo nos ayuda a que glorifiquemos a Cristo. Juan 16, 13, 14, lo vamos a leer, que fue el que leímos al principio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces mire qué tan bonito todo lo que el Espíritu Santo está haciendo en su vida y en mi vida. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Jesucristo vuelva por nosotros o bueno, que ya sea el día que Él ha estipulado para que muramos, ¿cierto? Pero mientras tanto el Espíritu Santo debemos estar conscientes de que mora en mí, de que me está guiando, de que está intercediendo por mí, de que me está llenando, de que me guía todo el tiempo y de que me ayuda a glorificar al Señor. Bueno, vamos para hacer como unas tareitas, pues, para hacer. Esta semana comparta con una persona su testimonio, cómo conoció usted a Cristo. Puede ser por la persona por la cual hemos estado orando. ¿Lo recuerdan? Que en otra clase esa fue una tareita. Para profundizar, lea Judas 20 y responda. ¿Qué quiere decir orando en el Espíritu Santo? Y entonces sabemos que orar en el Espíritu Santo, entonces es pedirle que seamos llenos de su Santo Espíritu y que nos ayude a andar en su Espíritu también. Y para crecer,
lea Hechos 8:14, del capítulo 8 al 14, una tareita, un capítulo por día, lo que les decía, hay que desayunar, almorzar, tomar el algo, comer con la palabra de Dios para que podamos ser llenos del Espíritu Santo. Y para memorizar, 1 Corintios 12:13, que dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a orar al Señor y le vamos a dar gracias por este maravilloso regalo de su Espíritu Santo y que nos ayude cada día a poder estar llenos y a poder andar en el Espíritu. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios, por tu santa palabra. Gracias, Señor, porque es la que nos enseña, la que nos corrige y la que nos instruye, Señor, la que nos redarguye. En esta noche, Señor, nos has enseñado la obra que hace el Espíritu Santo en nuestra vida. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a ser cada día llenos de tu Santo Espíritu, que nos ayudes a andar cada día en tu Espíritu Santo y que podamos mostrar el fruto en nuestra vida de la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Síguenos guiando, Señor. Pon en nosotros esa hambre espiritual, Señor, que nosotros podamos cada día sentir la necesidad de ir a tu santa palabra para nutrirnos, para estar llenos de tu Espíritu, Señor. Ayúdanos, Dios, a tener cuentas cortas, que podamos confesar nuestro pecado en el momento que pequemos, Señor, que no dejemos acumular los pecados, que creamos que tú nos puedes perdonar, Señor. Que nos presentemos delante de ti, Señor, cada día y reconozcamos la necesidad que tenemos de estar en tu presencia, la necesidad que tenemos que cada día guíes nuestros pasos, que cada día llenes nuestros pensamientos y que cada día, Dios, podamos tomar decisiones conforme a tu santa palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que te glorifiquemos con todo lo que hagamos, con lo que pensemos, con lo que digamos, Señor. Y gracias, Dios, porque un día decidiste darnos el regalo de la salvación, Señor. Gracias, Señor, porque estamos seguros de la salvación que nos has regalado, por haber sido sellados por tu Santo Espíritu, Dios. Ayúdanos, Padre de la gloria, para que cada día estemos agradecidos y gozosos de saber que nos has sacado de nuestra vana manera de vivir y nos has dado vida para que podamos ser guiados de tu Santo Espíritu y poder seguir tus pisadas, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.